Prefiero que mueran, dijo mi hija, sin saber que yo la estaba escuchando. Aquella frase me atravesó el pecho con más fuerza que cualquier enfermedad. La oí desde mi cama, con la puerta entreabierta, mientras ella hablaba en la cocina con voz baja, creyendo que el ruido del televisor tapaba su conversación. Pero ni el ruido, ni los años, ni la fiebre pudieron impedir que cada palabra se me quedara grabada como una herida abierta. Prefiero que mueran, mamá, y ese viejo. No puedo más con ellos. Luego, un silencio breve, seguido de la voz de mis nietos, riendo, repitiendo la misma frase como si fuera un juego. Prefiero que mueran, prefiero que mueran. Me quedé quieta, con las manos temblando sobre la colcha, mirando el techo amarillento de esa habitación que ya no se sentía mía. No lloré. A veces el dolor llega tan hondo que ni las lágrimas se atreven a salir. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía despacio, sin ruido, como una cuerda vieja que ya no aguanta más tensión. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que regresar muchos años atrás, cuando el amor todavía parecía eterno y las promesas aún tenían valor. Mi nombre es Elena Morales, maestra jubilada, madre de una sola hija, Lucía, y viuda desde hace más de 20 años. Cuando mi esposo murió en aquel accidente de carretera, la gente decía que yo no iba a resistir, que una mujer tan delgada y tan sola no podía con tanto golpe. Pero uno encuentra fuerza donde no sabía que la tenía. Yo tenía a mi niña, y con eso bastaba para seguir respirando. Trabajé de maestra toda mi vida, en un pueblito donde los techos goteaban y los niños llegaban sin desayunar, pero nunca me faltó vocación ni fe. Creía que educar era la forma más pura de amar, y a mi hija la eduqué con el mismo fervor con que se enseña a leer a un niño ciego, con paciencia, ternura y esperanza. Lucía era mi orgullo, la primera en su clase, la más lista, la más bonita, la que todos decían que llegaría lejos. Yo no tenía más herencia que ofrecerle que mis manos llenas de tiza y un corazón dispuesto a sacrificarse. Hipotequé mi casa para pagarle la universidad en la capital. Vendí mis joyas de matrimonio, los pocos anillos que me quedaban, incluso aquel reloj que mi esposo me había regalado cuando nació Lucía. Es por su futuro, me repetía mientras firmaba papeles en el banco, sin imaginar que ese futuro, algún día, me iba a excluir por completo. Cuando terminó la carrera, Lucía se casó con Andrés, un contador joven, callado, pero ambicioso. Me sentí feliz por ella, aunque notaba en su mirada cierta distancia, una impaciencia que antes no existía. Me decía que eran cosas de la vida adulta, del cansancio, del trabajo. Nunca quise creer que se tratara de vergüenza por tener una madre pobre. Yo seguía visitándolos los fines de semana, con mi canasta de tamales y mi costumbre de arreglar todo lo que veía fuera de sitio. A veces me pedían que no fuera tan seguido, para descansar un poco, mamá. Yo sonreía y me iba, fingiendo no entender, porque prefería mentirme a aceptar que ya estorbaba. Los años pasaron, y el cuerpo empezó a cobrarme factura. Primero fue la presión, luego la diabetes, después los dolores en las rodillas que no me dejaban levantarme de la cama. Cuando el médico dijo que no podía seguir viviendo sola, Lucía insistió en que me mudara con ellos. Así estaremos más tranquilas, me dijo, dándome una sonrisa tan forzada que dolía verla.
Me fui con una maleta y el retrato de mi difunto esposo, pensando que sería temporal, que volvería a mi casa en cuanto me sintiera mejor. No sabía que aquella mudanza sería el principio del fin. Al principio todo fue correcto, aunque distante. Tenía una habitación al fondo, junto al patio donde colgaban la ropa. Los nietos venían a saludarme, me daban un beso rápido y se iban con sus celulares. Lucía me servía la comida, siempre apurada, siempre mirando el reloj. Andrés casi no me dirigía la palabra. Yo trataba de no incomodar, de ayudar en lo que pudiera, de planchar, de coser los botones sueltos, pero poco a poco fui notando los pequeños gestos que anuncian el desprecio. La taza que usaba cada mañana desapareció del estante. La silla donde me sentaba a bordar fue movida cerca del lavadero, lejos de la sala. Mi retrato con su padre, que antes estaba sobre el aparador, terminó guardado en una caja. No hubo discusiones, solo silencios. Y el silencio, cuando viene del amor, pesa más que los gritos. Una tarde, mientras intentaba leer, escuché a Lucía quejándose por teléfono. No sé qué hacer con ella. Mamá no entiende, no coopera, no ayuda, solo gasta y ocupa espacio. Estoy cansada. Cansada. Aquella palabra me perforó. Me quedé quieta, apretando el libro contra el pecho, deseando desaparecer. Esa noche, cuando vino a darme las pastillas, le sonreí y le dije que todo estaba bien, aunque dentro de mí sentía que algo ya se había roto para siempre. Pasaron los días. Me volví más callada, más pequeña, como si mi cuerpo intentara ocupar menos espacio, hasta que llegó aquella madrugada en que, desde mi cama, escuché la conversación que nunca debía oír. Lucía hablaba con Andrés y con los muchachos en la cocina. Discutían por dinero, por mis medicinas, por mis cuidados. Y entonces, en un tono que jamás había escuchado en su voz, dijo: «Prefiero que mueran. Así se acaba este sufrimiento». Un silencio. Luego, una risa nerviosa, un suspiro, y los pasos alejándose. Minutos después, los nietos repitieron la frase entre risas, jugando con ella como si fuera una canción. «Prefiero que mueran. Prefiero que mueran». En ese momento, comprendí que no quedaba nada del amor que un día me prometieron, ni de la niña que yo cargué en brazos cuando tenía fiebre, ni de la joven a quien acompañé en su primer trabajo. Solo quedaba una mujer endurecida por la vida y unos muchachos que habían aprendido el desprecio como herencia. Cerré los ojos, no para dormir, sino para no ver la oscuridad que me rodeaba. Y juré, en silencio, que si me quedaban fuerzas, no permitiría que mi historia terminara así, porque un amor traicionado puede doler, pero una dignidad perdida mata más lento que cualquier enfermedad. Cuando uno mira atrás, se da cuenta de que el principio de todas las tragedias suele parecer un acto de amor. Y yo, en mi ingenuidad, confundí el sacrificio con cariño, el silencio con gratitud y la entrega con destino. Si hubiera sabido que la vida me iba a cobrar con tanta crueldad lo que di con ternura, quizás habría guardado un poco más para mí, un poco más de orgullo, de espacio, de voz. Pero entonces no podía imaginar que amar demasiado también es una forma de cegarse. Yo crecí en una familia sencilla del estado de Michoacán, hija de campesinos que nunca tuvieron lujos, pero sí una fe enorme en la educación.
Mi padre solía decir que una mujer con estudios era un árbol con raíces profundas, que ni el viento ni la pobreza podían tumbar. Por eso, cuando terminé la normal y me asignaron a una escuela rural, me sentí dueña del mundo. Era joven, tenía apenas 23 años y una energía que podía iluminar un pueblo entero. Fue en aquella época cuando conocí a Rafael, el hombre que cambió mi destino. Era mecánico, fuerte, con una sonrisa que parecía aliviar el cansancio ajeno. Se presentó un día en la escuela para reparar la bomba de agua, y desde entonces no volvió a irse de mi vida. Me enamoré de su manera de mirar, de su calma, de esa sensación de hogar que daba solo con estar cerca. Nos casamos en la iglesia del pueblo un domingo de abril. No había vestido blanco, solo uno de lino que yo misma cosí con las manos torpes de la ilusión. No hubo música de orquesta, sino guitarra y canto de mis alumnos. Fue una boda pobre, pero feliz. Durante años vivimos en una casita modesta, con techo de lámina, gallinas en el patio y olor a café por las mañanas. Rafael trabajaba sin descanso y yo daba clases en la primaria. Cuando nació nuestra hija Lucía, sentí que todo cobraba sentido. Ella fue la confirmación de que el amor todavía existía en este mundo. Recuerdo la primera vez que la tuve en brazos, tan pequeña, tan frágil, y sin embargo, sentí que mi vida entera se acomodaba alrededor de su respiración. Rafael y yo éramos felices a nuestra manera, aunque el dinero nunca alcanzaba. Había meses en que apenas podíamos pagar la luz, pero nunca faltó pan ni risas en la mesa, hasta que una tarde de septiembre, una llamada me dejó sin aire. Rafael había tenido un accidente en la carretera rumbo a Morelia. Un camión perdió el control en una curva. No sobrevivió. Recuerdo el olor a tierra húmeda del panteón, las manos de mi hija aferradas a mi falda, la mirada perdida de todos los que no sabían qué decir. En ese momento, algo en mí murió también, pero no podía detenerme. Lucía tenía apenas 6 años y necesitaba a alguien que fingiera ser fuerte. Fingí tanto que terminé creyéndolo. Desde entonces, todo giró en torno a ella. Trabajé doble turno. Di clases en escuelas diferentes. Vendí dulces, bordados, lo que fuera necesario para no dejarla faltar a nada. Cada peso que entraba en casa tenía su destino, sus libros, sus uniformes, su comida. No había fines de semana ni descanso. Solo la certeza de que mi hija merecía más de lo que la vida me había dado a mí. La veía crecer con orgullo, transformarse en una jovencita brillante, ambiciosa, con esa luz que yo siempre soñé para mis alumnos. Cuando me decía, mamá, algún día te voy a sacar de dar clases, yo sonreía y le respondía, ojalá que cuando llegue ese día todavía me queden fuerzas para aplaudirte. Lucía terminó la preparatoria con honores, la primera de su generación. Fue entonces cuando me propuso estudiar en la capital. Yo sabía que no teníamos dinero para eso, pero ella lloró, suplicó, me dijo que sin ese título no tendría futuro. Y yo, que no podía negarle nada, firmé los papeles de la hipoteca de nuestra casa. Solo será un préstamo, me dijo el hombre del banco. Pagará poco a poco. Mentía, pero en ese momento yo creí que estaba abriendo las puertas del cielo para mi hija. La despedida fue dura.
La vi partir en aquel autobús con una maleta vieja y el corazón lleno de promesas. Durante meses le envié dinero, lo poco que podía ahorrar, para su renta, sus comidas, sus libros. A veces no comía yo para que ella no pasara necesidad. Las cartas que me escribían eran cada vez más cortas, menos cálidas, hasta que un día dejó de escribir. «Estoy muy ocupada, mamá», decía cuando lograba llamarme. El trabajo, los exámenes, los amigos. Yo fingía entender, aunque cada palabra me dolía como un reproche. Aún así, seguía mandando dinero, convencida de que todo valía la pena si ella lograba ser alguien. Años después, regresó convertida en una mujer distinta. Su manera de vestir, de hablar, de mirarme había cambiado. Ya no era la muchacha dulce que se acurrucaba en mis brazos cuando tenía miedo. Era una mujer elegante, con modales de ciudad y un brillo de orgullo en la mirada. Traía del brazo a Andrés, aquel joven contador de sonrisa calculada. Cuando me dijo que se casarían, sentí una punzada en el pecho, no por celos, sino porque presentí que en su nueva vida ya no habría lugar para mí. Y sin embargo, la ayudé en todo. Pagué parte del banquete, bordé su vestido, limpié la casa donde se mudarían. Durante la ceremonia, mientras ellos bailaban, me quedé mirando la pista y supe que mi misión en este mundo estaba cumplida. Después vino la distancia. Al principio me llamaba cada semana, luego cada mes, después apenas en mi cumpleaños. Cuando nacieron mis nietos, pensé que eso nos uniría otra vez. Yo tejí sus primeras cobijitas, preparé el mole que a ella le gustaba, viajé en autobús para conocerlos, pero cada visita era más incómoda. «Mamá, avisa antes de venir», me decía Lucía. «Los niños tienen muchas actividades». Una vez llegué y me pidió que me quedara en un hotel porque la casa estaba llena. Dormí en una banca de la terminal porque no quise gastar. A pesar de todo, seguía mandándole dinero cuando me lo pedía. «Es un préstamo, mamá. Luego te lo devuelvo». Nunca devolvía nada, y yo tampoco lo esperaba. El amor de madre no lleva cuentas. Pero el tiempo, ese juez silencioso, comenzó a pasarme factura. La vista se me nublaba, los huesos dolían, y el médico dijo que tenía que dejar de trabajar. Así fue como terminé viviendo de una pensión pequeña, insuficiente, en una casa que ya no era del todo mía, porque la hipoteca seguía viva y los intereses me estaban ahogando. Recuerdo el día que Lucía vino con sus hijos. Me trajo un pastel y me dijo con voz dulce: «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros un tiempo? Así te cuidamos». Yo quise creerle. Hacía tanto que nadie me ofrecía cuidado, que la palabra me sonó a milagro. Preparé mis cosas despacio. Guardé mis cuadernos de maestra, mis diplomas amarillentos, las fotos de Rafael, y me despedí de mi casa besando las paredes como si fueran piel. Nadie me dijo que ya la habían puesto a la venta. Los primeros meses en la casa de Lucía fueron una mezcla de gratitud y tristeza. Me trataban bien, pero con distancia, como se trata a una visita que no se va. Yo intentaba ayudar, cocinaba, lavaba, cuidaba a los nietos. Ellos me miraban con cariño distraído, con la paciencia de quien tolera una costumbre vieja. A veces escuchaba a Andrés decir que los gastos habían subido desde que yo estaba allí. Una noche, sin querer, oí una conversación que me heló el alma. Hablaban de vender la casa de mi infancia.
Mamá ni se dará cuenta, decía Lucía. Le hacemos firmar los papeles, total. Ella confía en mí. Esa fue la primera grieta. No se trata solo del dinero, sino del engaño. Cuando uno pierde la confianza en un hijo, es como si le arrancaran el alma. Me quedé en silencio, sin decir nada, observando cómo la dulzura se convertía en impaciencia y la impaciencia en desprecio. Cada gesto de mi hija era un espejo donde veía reflejada mi propia culpa, la culpa de haber criado a alguien que no sabía amar sin condiciones. Y aún así, en medio de esa decepción, seguía defendiéndola ante los demás. Cuando la vecina me decía, su hija no la visita mucho, yo respondía, tiene mucho trabajo. Cuando la enfermera me preguntó si necesitaba ayuda, contesté, mi hija se encarga de todo. Mentía para protegerla, porque en mi cabeza seguía siendo esa niña que llevaba trenzas y me decía que algún día me compraría una casa grande. No entendía que el amor, cuando se da sin medida, puede volverse una condena. Así viví los últimos años, entre la esperanza y el silencio, entre la memoria del pasado y la vergüenza del presente. Me aferraba a los recuerdos como quien abraza un abrigo viejo para protegerse del frío. Recordaba a Rafael riendo mientras reparaba la bicicleta de Lucía, los domingos de comida en el patio, las noches en que cantábamos para que la tristeza no se sintiera tan sola. Todo eso parecía ahora un sueño lejano, uno de esos que se deshacen al amanecer. A veces, cuando la fiebre me subía y la mente se nublaba, pensaba que Rafael debía de estar mirándome desde algún lugar, preguntándose por qué dejé que las cosas llegaran tan lejos. Pero, ¿cómo decirle que no me di cuenta? ¿Cómo explicarle que una madre no sabe reconocer la maldad en los ojos de su propio hijo? Siempre creemos que el amor corrige, que el tiempo cambia, que el sacrificio ablanda. Y no, a veces solo enseña a los otros hasta dónde pueden abusar sin consecuencias. Esa fue mi historia, la de una mujer que lo dio todo, convencida de que algún día recibiría una caricia a cambio. Pero la vida, como buena maestra, me tenía preparada la última lección, que el amor sin respeto se convierte en esclavitud, y que los hijos que solo aprenden a recibir terminan por olvidar cómo dar. Yo, doña Elena, la maestra que enseñó a tantos a escribir, tuve que aprender a escribir mi propio final con las manos temblorosas y el corazón partido, y esa lección, la más dolorosa de todas, aún no había terminado. La costumbre de ser invisible llega poco a poco, casi sin que uno lo note. Empieza con cosas pequeñas, un plato que no se sirve, una pregunta que no se responde, una puerta que se cierra más fuerte de lo necesario. En la casa de mi hija, esa costumbre se fue instalando como el polvo en los muebles. Primero leve, luego inevitable. Yo me volví parte del paisaje, una presencia que se esquiva, una sombra que se tolera. Y aunque mi corazón de madre se resistía a entenderlo, el cuerpo lo sabía. Ya no era bienvenida. Al principio me engañaba diciendo que era solo cansancio, que Lucía tenía demasiadas cosas en la cabeza, que los muchachos estaban en esa edad en que todo les molesta. Me decía que pasaría, que solo necesitaban acostumbrarse a mi presencia. Pero los días se fueron volviendo más fríos, más largos, más llenos de silencios incómodos. La mesa del comedor, donde antes me sentaba con ellos a cenar, empezó a tener un lugar menos.
No sé en qué momento dejaron de servirme el postre o de ofrecerme pan. Una noche me levanté a escondidas y vi que mi plato seguía en el fregadero, sin lavar, porque nadie lo había usado. Habían cenado sin mí. Me dolió más de lo que puedo explicar, no por la comida, sino por lo que significaba. Ya no era parte del nosotros. Intenté compensarlo, ayudando más. Lavaba la ropa, limpiaba los pisos, planchaba la ropa de Andrés, aunque él apenas me saludara. Los nietos pasaban frente a mí con audífonos en los oídos, sin levantar la vista. A veces les hablaba, y ellos contestaban con monosílabos. Sí, abuela. No, abuela. Pero había algo en su tono que me recordaba más a la obligación que al cariño. Una tarde los escuché reírse mientras hablaban con Lucía en la sala. La abuela siempre huele a pomada, dijo uno. Y se duerme viendo las telenovelas viejas, agregó el otro. Lucía no los corrigió. Se rió con ellos. Aquella risa fue como una bofetada que no dejó marca, pero sí una cicatriz invisible. A partir de entonces, empecé a guardar silencio. Me volví una experta en desaparecer. Caminaba despacio para no hacer ruido. Cerraba la puerta de mi cuarto sin golpear. Comía en horarios distintos para no molestar. Mi habitación olía a alcanfor y soledad. Tenía una ventana pequeña que daba al patio trasero, donde colgaban la ropa. Desde ahí veía pasar los días, las nubes, los perros del vecino, las plantas que se secaban porque nadie las regaba. Yo me pasaba horas mirando aquel cielo, imaginando que Rafael estaba en algún lugar detrás de esas nubes, esperándome con paciencia. Fue en esa época cuando conocí a doña Teresa, la vecina de la casa contigua, una mujer robusta, de cabello corto, enfermera jubilada, con una sonrisa que todavía conservaba algo de ternura en medio de tanto cansancio. La conocí el día que me vio tropezar en la banqueta. Salió corriendo, me ayudó a levantarme y me acompañó hasta la puerta. «¿Vive aquí, doña?», me preguntó. Asentí. «Ah, con Lucía, ¿verdad? Su hija era amiga de mi sobrina. Hace años que no la veía». Sonrió con pena. A partir de ese día, empezó a pasar por la reja cada tanto, a saludarme, a traerme pan o una planta pequeña. A veces me invitaba a café por las tardes. Era mi único momento de respiro. En su casa podía hablar sin miedo, reír sin sentirme inoportuna, recordar sin ser interrumpida. Ella me escuchaba en silencio, con esa mirada que entiende sin juzgar. «Usted no se merece eso, Elena», me dijo un día, cuando le conté que Lucía me gritó porque había usado la lavadora en la hora equivocada. «Yo la crié con tanto amor, Teresa», respondí. «¿Dónde se perdió?» Teresa me tomó la mano con suavidad. «No se perdió usted, se perdió ella». Poco a poco, las humillaciones se volvieron rutina. Una noche, mientras veía las noticias en la sala, Andrés entró y apagó el televisor sin decir una palabra. «Estoy viendo», murmuré. «Ya viste suficiente», contestó él sin mirarme. Me levanté despacio y me encerré en mi cuarto. Escuché cómo reían desde la otra habitación, cómo abrían una botella de vino, cómo ponían música. Y yo, detrás de la puerta, me sentí más sola que nunca. Ni siquiera lloré. Solo me quedé mirando el retrato de Rafael sobre la cómoda, preguntándome si habría sido distinto si él siguiera aquí. A veces, cuando Teresa venía a visitarme, yo le pedía que no tocara el timbre, que diera una vuelta
y entrara por la puerta del patio. No quería que Lucía se molestara. Teresa lo hacía, pero su cara siempre mostraba ese gesto de indignación que uno tiene cuando ve una injusticia demasiado grande para callarla. Una vez me trajo una olla de caldo y me dijo: «Tiene que comer bien, doña Elena. Está muy flaca». Esa tarde la casa olía a hogar, por primera vez en meses. Lucía llegó del trabajo, olió el caldo y me miró con fastidio. «¿Desde cuándo le andas pidiendo comida a la vecina? No estamos para limosnas». No la pedí, respondí con calma. Ella quiso traerla. «Pues dile que no lo haga más. No quiero que la gente piense que no cuidamos de ti». La hipocresía me dolió más que el desprecio. Me quedé callada, pero aquella noche decidí que ya no me avergonzaría de aceptar la bondad ajena. Con el tiempo, la enfermedad fue avanzando. Mis manos temblaban, los pies se me hinchaban, y a veces olvidaba las cosas. Un día, mientras tomaba mis medicinas, escuché a Lucía hablando por teléfono en el patio. «Ya no puedo con ella», decía. «Entre las medicinas y el carácter nos va a volver locos. Estoy viendo opciones, un lugar donde puedan cuidarla mejor». Me quedé paralizada. Un lugar donde puedan cuidarla mejor. Así lo dijo, como si hablara de una planta que necesita más sol o de un perro viejo que ya no se aguanta en casa. Cuando colgó, entré al baño y me miré al espejo. Me costó reconocerme. La mujer que me miraba tenía el rostro cansado, los ojos apagados, el cabello ralo. ¿En qué momento me convertí en una carga? Esa noche no pude dormir. Pensaba en mi casa, en mis plantas, en mi cama vieja, en el olor del jabón que usaba Rafael, en los cuadernos de mis alumnos guardados en cajas. Todo lo que había sido mi vida se había reducido a esa habitación estrecha con paredes sin alma. Al amanecer, la fiebre me subió. Lucía no se dio cuenta. Se fue al trabajo como siempre. Fui yo quien llamó a Teresa, entre delirios, pidiendo ayuda. Ella llegó corriendo, me tomó la presión y dijo que tenía que llevarme al hospital. ¿Y mi hija? Pregunté apenas podía hablar. La llamé, pero no contesta, respondió Teresa. Y así, medio inconsciente, me subieron a una ambulancia, mientras escuchaba a Teresa discutir con Andrés por teléfono. «Si la señora se muere, será por abandono», le gritaba ella. Pasé 3 días internada. Nadie fue a verme, ni Lucía ni los nietos. Solo Teresa, que me llevaba flores y me peinaba con paciencia. Los médicos decían que el estrés me había afectado tanto como la diabetes. «Tiene que cuidarse, doña», me decía el doctor. «Necesita paz». Y yo pensaba, ¿dónde se compra eso? ¿En qué farmacia venden paz? El cuarto del hospital olía a desinfectante y soledad. En las noches escuchaba los monitores, los pasos de las enfermeras, el murmullo de otros enfermos. Una madrugada, cuando no podía dormir, Teresa entró con una expresión preocupada. Traía un sobre en la mano. «Tengo que decirle algo, pero quiero que esté tranquila», comenzó. «Hoy fui a su casa a recogerle una muda de ropa y encontré unos papeles sobre la mesa. Son documentos de su casa, doña Elena. Su hija está vendiéndola». Sentí un golpe en el pecho, como si el corazón se me hubiera detenido por un segundo. «No puede ser», murmuré. «Sí puede», dijo Teresa con firmeza. «El contrato ya está casi listo». Ella firmó como si tuviera poder notarial suyo. Pero el documento es falso. Falso, doña Elena.
Yo lo sé porque trabajé años en clínicas donde se hacían esas cosas. No la pueden engañar así. Tiene que defenderse. Defenderme. Aquella palabra me sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Yo, que había pasado la vida defendiendo a mi hija, enseñándole a no rendirse, tenía que defenderme de ella. Teresa me puso el sobre en las manos. Hay un abogado joven en el hospital. Trabaja como voluntario con los pacientes mayores. Se llama Rodrigo. Voy a hablar con él. Usted no está sola, ¿me oye? No respondí. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba de tristeza, sino de una mezcla de rabia y alivio. Rabia por el engaño. Alivio por tener a alguien que todavía me veía como persona. Esa noche recé. No para pedir milagros, sino para que Dios me diera lucidez. Quería pensar con claridad. Quería entender cómo llegamos a esto. Recordé la primera vez que Lucía escribió su nombre con letra torcida, los cumpleaños con pastel barato y risas sinceras, los abrazos de cuando tenía miedo a los truenos. ¿Dónde se perdió aquella niña? Tal vez nunca existió, o tal vez el mundo la convirtió en otra. Pero yo, aunque vieja y enferma, todavía tenía una cosa que no podían quitarme: la dignidad. A la mañana siguiente, Rodrigo entró a mi habitación. Era un muchacho alto, de ojos serenos, con ese aire de quien todavía cree en la justicia. Se sentó a mi lado y me dijo: «Doña Elena, Teresa me contó todo. Déjeme revisar los papeles». Los leyó con atención, haciendo notas en una libreta. «Esto es claramente un fraude. Usted nunca firmó esto, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «Entonces, podemos anularlo. Pero necesito que me dé permiso para representarla. No le voy a cobrar, se lo prometo. Lo hago porque no puedo soportar que la gente abuse de los mayores». Le tomé la mano. «Gracias, hijo. No sé si merezco tanta bondad». «La merece, doña. Todos la merecen». Cuando Lucía finalmente apareció en el hospital, 3 días después, traía una bolsa de frutas y una expresión de falsa preocupación. «Ay, mamá, me dijeron que estabas delicada, pero no pude venir antes. El trabajo, los niños». La interrumpí con calma. «No te preocupes, hija, ya estoy mejor, pero tenemos que hablar». Se tensó. «¿Sobre qué?». «Sobre mi casa». En ese momento vi en sus ojos el brillo del miedo, un destello fugaz pero claro. «No sé de qué hablas», dijo. «Sí sabes. Teresa me trajo los papeles». Se quedó muda. Luego cambió el tono. «Mamá, yo solo quería ayudarte. La casa es muy grande, se cae a pedazos. Pensé en venderla y comprar algo más cómodo». «¿Cómodo para quién, Lucía? ¿Para ti?». No respondió. La enfermera entró en ese momento, y ella aprovechó para despedirse. «Después hablamos, mamá». No la volví a ver durante semanas. Cuando salí del hospital, con el cuerpo débil pero el alma encendida, sabía que ya nada volvería a ser igual. En mi mesa de noche guardaba los documentos, el número del abogado y un cuaderno donde empecé a escribir todo. No por rencor, sino por memoria. Quería dejar constancia de que lo que viví fue real, que una madre también puede ser traicionada por amor, y que incluso en la vejez aún queda fuerza para decir basta. Así empezó mi renacer, aunque en ese momento no lo supiera. No era venganza lo que me movía, sino la necesidad de recuperar mi voz, porque el silencio
Cuando dura demasiado, se convierte en tumba. Y yo todavía no estaba lista para morir. Cuando regresé del hospital, me sentía como una sombra que volvía a un lugar que ya no la reconocía. La casa de mi hija, que antes me parecía un refugio, ahora era una cárcel donde cada objeto me recordaba que mi presencia era una molestia. Entré con mis medicinas y una bolsa de ropa limpia que me había preparado Teresa. Lucía ni siquiera salió a recibirme. Fue Andrés quien abrió la puerta, con ese gesto impaciente de quien solo cumple con un deber. «Pase, doña Elena», dijo, sin mirarme a los ojos. En la mesa había platos sucios, tazas vacías y olor a cigarro. Me quedé parada, sosteniendo mi maletita con las dos manos. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie dijo, «Qué bueno tenerte en casa». Solo un silencio áspero que me heló la sangre. Subí a mi habitación con pasos lentos. Las cortinas estaban cerradas, el aire pesado, y sobre la cama habían dejado un montón de ropa que no era mía. La aparté despacio, sin enojarme, sin reclamar. La costumbre del desprecio ya me había entrenado para el silencio. Me acosté mirando el techo y pensé en todo lo que había ocurrido. El engaño con los papeles, la indiferencia de mi hija, el dolor de la traición. No era solo el miedo a perder la casa, era la certeza de haber perdido a mi propia familia. Esa noche, mientras escuchaba el ruido del televisor en la sala, sentí algo dentro de mí romperse definitivamente. Era la fe, esa fe ingenua de que el amor lo podía todo, de que una madre siempre era sagrada. Los días siguientes se arrastraron con la lentitud de una pena larga. Lucía evitaba cruzar palabra conmigo. Cuando nos encontrábamos en el pasillo, fingía hablar por teléfono o me preguntaba con tono seco si ya había tomado las medicinas. Los nietos, que antes me pedían dulces o consejos, ahora me esquivaban como si yo fuera una figura incómoda. «La abuela está rara», decían. Sí, estaba rara. Había dejado de sonreír. Andrés se mostraba más frío que nunca. Me daba la impresión de que él era el verdadero autor de todo, el que había convencido a Lucía de vender la casa, el que veía en mí un obstáculo. No lo sé, pero cada mirada suya era un recordatorio de que en esa casa ya no tenía nombre. Una tarde me armé de valor y fui a buscar a Lucía a su cuarto. Golpeé la puerta con suavidad. «¿Puedo pasar?» «Estoy ocupada, mamá», contestó sin levantar la vista del teléfono. «Solo será un minuto». Entré. Ella suspiró, molesta. «Lucía, necesito hablar contigo, sobre los papeles, sobre lo que hiciste». «¿Otra vez con eso? Ya te expliqué que fue un malentendido». «No, hija, no fue un malentendido, fue un engaño. Quisiste vender la casa que tu padre y yo construimos con nuestras manos. ¿Por qué?» Se levantó, impaciente. «Porque necesito estabilidad, mamá. No podemos seguir viviendo con lo justo, pagando tus medicinas, tus doctores. Andrés dice que es mejor vender esa casa vieja y comprar una propiedad que nos sirva a todos. No es personal». Me quedé mirándola. «No es personal que quieras despojar a tu madre de su hogar». «Mamá, por favor, no dramatices. Nadie te está despojando de nada. Tú ya no puedes vivir sola. ¿De qué te sirve una casa vacía?» «De recuerdo, hija, de dignidad». Ella bufó. «Dignidad no paga las cuentas». Aquella frase se me clavó como una espina en el alma. Esa noche
Mientras intentaba dormir, escuché nuevamente una conversación. Era tarde, y ellos creían que yo ya dormía. Andrés decía: «Tenemos que decidir pronto. El comprador no va a esperar. Además, ya viste cómo está, cada día peor. Si pasa algo, mejor que sea antes de que tengamos que gastar más». «No digas eso», murmuró Lucía. «¿Qué? Estoy diciendo la verdad. Tú misma dijiste que no puedes más. Solo digo que me duele». Doler no paga facturas, Lucía. Hay que ser prácticos, prácticos. Esa palabra se me quedó girando en la cabeza hasta el amanecer. Ser prácticos, como si la vida humana se midiera en cifras, como si el amor tuviera fecha de caducidad. A la mañana siguiente tuve una crisis de presión. Me mareé al levantarme. Sentí un zumbido en los oídos y terminé en el suelo. Nadie me escuchó caer. Estuve horas ahí, hasta que Teresa vino a visitarme y me encontró. Me ayudó a incorporarme, me dio agua, me revisó la presión. «Esto no puede seguir así, Elena. Te están matando poco a poco. Vente conmigo unos días, a mi casa. Allá tendrás paz». Pero yo no quise. No sé si fue por orgullo o por miedo, pero le pedí que me dejara allí. «Todavía no», le dije. «Aún tengo algo que resolver». Esa misma tarde llegó Rodrigo, el joven abogado, con unos papeles nuevos. Había iniciado el trámite para recuperar oficialmente la propiedad de mi casa. Me explicó que el proceso iba avanzado, que en pocos días el juez declararía nulo el poder falsificado. «Usted va a recuperar lo que es suyo, doña Elena», me dijo con una sonrisa. Le agradecí, pero no tuve fuerzas para alegrarme. Sentía que ya nada podía devolverme lo perdido. No era una cuestión de bienes, sino de afectos. «¿Sabe, Rodrigo?», le dije, «lo más triste no es que me quieran robar. Lo más triste es que me roben los recuerdos. Esa casa era mi historia, y ahora hasta eso quieren borrarme». Él se quedó en silencio, como quien sabe que no hay respuesta posible. Esa noche me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo caía la lluvia. El reflejo del vidrio me devolvía una imagen que ya no reconocía. Pensé en Rafael, en lo que diría si me viera así. «Elena, no te dejes», me habría dicho, como tantas veces en la vida. Pero yo me había dejado. Me dejé en cada silencio, en cada humillación, en cada vez que elegí callar para no incomodar. Me dejé hasta casi desaparecer. Y sin embargo, algo dentro de mí empezaba a moverse, una semilla que no sabía si era coraje o simple instinto de supervivencia. 2 días después, Lucía me dijo que debíamos hablar. La conversación fue en la cocina, mientras los nietos hacían tareas en la sala. «Mamá, he pensado mucho, y creo que lo mejor es que te quedes en un lugar donde te atiendan, una residencia de ancianos. No estarías sola, tendrías cuidados, comida, compañía». La miré sin parpadear. «¿Y tú qué tendrías?». Se quedó callada. «Espacio, tranquilidad», respondió finalmente. «Entonces no es por mí, es por ti». «No digas eso, mamá, lo hago por tu bien». «No, hija, lo haces porque estorbo». Su rostro se endureció. «No lo veas así. Ya no puedo con todo. Los niños, el trabajo, la casa, tus doctores. Me estoy volviendo loca. Necesito respirar. Y para respirar necesitas deshacerte de mí. No digas tonterías. En el hogar te van a cuidar mejor.
¿Y quién me va a querer, Lucía? Porque cuidar es fácil. Lo difícil es querer. No dijo nada. Solo bajó la mirada y se fue. Esa noche tuve una de las crisis más fuertes. La fiebre subió, el cuerpo me temblaba y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me quedé en la cama, sin fuerzas, deseando dormirme y no despertar. En medio del delirio, creí escuchar la voz de Rafael llamándome desde lejos. «Ven, Elena, ya no sufras». Y por un momento quise ir. Pero algo me detuvo. Una voz más tenue, más viva, la de Teresa, que me repetía en la mente: «No deje que la maten en vida». Cuando amaneció, decidí que tenía que hacer algo. Me levanté con dificultad. Abrí el cajón donde guardaba mis cosas y saqué un cuaderno nuevo. Empecé a escribir una carta. No sabía a quién iba dirigida. Quizás a Lucía, quizás a Dios, quizás a mí misma. Escribí con la mano temblorosa, pero con el alma despierta. No busco venganza, comencé. Solo verdad. No quiero que el amor que di se pierda en la mentira. Si un día alguien lee esto, que sepa que luché hasta el final, no por dinero, sino por respeto. Ese día vino Rodrigo con una noticia. El juez había fallado a mi favor. La casa volvía a ser mía, completamente. Lucía no podía tocarla. Ni venderla, ni hipotecarla. Era como recuperar un pedazo de mi vida. Pero cuando Rodrigo me dio los documentos, yo no sentí triunfo. Sentí vacío. ¿De qué servía recuperar ladrillos si había perdido corazones? Le agradecí, firmé los papeles y le pedí que los guardara él por un tiempo. «No quiero que estén aquí», le dije. «No quiero que nadie los toque. Aún no es momento». Esa tarde, mientras el sol se apagaba detrás de las cortinas, entendí que había tocado fondo. No me quedaba nada que perder, ni respeto, ni hogar, ni hija. Solo un cuerpo que seguía respirando por costumbre. Y fue precisamente desde ese fondo donde comenzó algo nuevo, una claridad que llega cuando ya no queda más oscuridad que soportar. Miré mis manos arrugadas y pensé que tal vez todavía podía escribir mi propia redención, aunque nadie la leyera. Porque a veces, cuando la vida nos deja sin amor, uno aprende que la dignidad puede ser la última forma de esperanza. Y esa esperanza, aunque pequeña, puede salvarnos del olvido. Yo no sabía entonces que ese día, ese exacto día en que decidí no rendirme más, el destino empezaba a moverse a mi favor. Pero como toda enseñanza verdadera, primero debía atravesar el fuego antes de ver la luz. La mañana en que me levanté decidida a recuperar mi vida, no hubo música de pájaros ni rayos de sol atravesando la ventana, solo un silencio espeso y una luz gris que parecía pesar en los hombros. Tal vez por eso sentí que ese día algo cambiaría. Cuando uno toca fondo, cualquier gesto, incluso el más pequeño, se vuelve una forma de renacer. Me senté en la cama, tomé aire y por primera vez en meses me sentí viva, no feliz, pero viva. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera recordarme que todavía estaba ahí, que aún no era tiempo de rendirse. Teresa llegó temprano, como cada mañana, con su bata blanca y una sonrisa que era casi una bendición. «Hoy se ve distinta, Elena», me dijo apenas cruzó la puerta. «¿Distinta cómo?», pregunté. «Con brillo en los ojos, mujer. Eso no se veía hace tiempo».
Le respondí con una mueca que no era exactamente una sonrisa, pero lo intenté. Estoy cansada de que me borren, Teresa. Hoy quiero empezar a existir otra vez. Ella se sentó a mi lado, me tomó las manos y asintió en silencio. Rodrigo llamó, continuó. Quiere verla. Tiene novedades del caso. Fuimos al despacho en la tarde. Caminé despacio, sosteniéndome del brazo de Teresa. Hacía meses que no salía más allá del jardín. El aire de la calle me supo a libertad y miedo. Rodrigo nos esperaba con una pila de papeles sobre el escritorio. Me miró con una mezcla de respeto y ternura. Doña Elena, su caso ha despertado interés. No solo recuperó la propiedad, sino que el juez ordenó investigar el intento de falsificación. Eso significa que si usted quiere, puede denunciar a su hija. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Denunciarla? No, hijo, no quiero verla presa. Nadie habla de cárcel, pero sí de justicia. Tiene derecho a limpiar su nombre y proteger lo que es suyo. Me quedé callada. La palabra justicia me sonaba demasiado grande, demasiado ajena, pero algo dentro de mí dijo que sí, que tal vez era hora de dejar de ser víctima. Rodrigo siguió hablando, explicándome los pasos legales, los plazos, los riesgos. Yo apenas escuchaba. En mi mente, las imágenes se mezclaban. La risa de Lucía, el rostro de mis nietos, el eco de aquella frase que me había roto el alma. Prefiero que mueran. Había vivido toda la vida intentando entender a los demás, justificando sus errores, encontrando excusas para el dolor que me daban. Por primera vez, comprendí que nadie merecía tanto sacrificio. Salí del despacho con la cabeza erguida. Teresa me abrazó fuerte. Usted no se imagina lo orgullosa que me siento. No lo haga, Teresa. No se siente orgullo por quien despierta tarde. Nunca es tarde cuando todavía se respira. Esa noche volví a casa distinta. No sé si era coraje o resignación, pero ya no me temblaban las manos. Cuando Lucía me vio entrar, se sorprendió. ¿Dónde estabas?, preguntó con ese tono de control disfrazado de preocupación. Con el abogado, respondí sin mirarla. Otra vez ese muchacho. Mamá, ya te dije que estás exagerando con todo eso. No estoy exagerando. Ya no hablo de papeles, hablo de respeto. Lucía rió con nerviosismo. Mamá, por favor, no hagas dramas. ¿Qué te dijo ese abogado? Seguro, te mete ideas en la cabeza. Me recordó que todavía tengo derecho a decidir sobre mi vida. Y lo haré. ¿Qué estás planeando? Nada que te concierna. Sus ojos se encendieron. Mamá, estás actuando de una forma muy fea. Te estás dejando manipular. No, hija, por primera vez en mucho tiempo, estoy pensando sola. Me encerré en mi cuarto. Había una paz extraña en saber que la confrontación ya no me asustaba. En el buró tenía el cuaderno donde escribía cada noche. Comencé una nueva página. Hoy me di cuenta, escribí, de que a veces el amor no desaparece, solo cambia de forma. Yo la sigo amando, pero ya no con entrega, sino con distancia. Ya no con sacrificio, sino con memoria. Pasaron los días. Rodrigo siguió adelante con el proceso. Teresa venía cada tarde con pan dulce y chismes del barrio. Yo empezaba a salir al jardín, a hablar con la vecina de enfrente, a sentir el sol en la cara. A veces veía a los nietos salir rumbo a la escuela. No me saludaban, pero tampoco los culpaba.
Solo eran niños, aprendiendo con el ejemplo equivocado. Una tarde, escuché a Lucía gritarles desde la cocina: «No le digan nada a la abuela. ¿Me oyeron? Ella ya no entiende las cosas». Esa frase me dio un escalofrío. Era la manera en que el abandono comienza. Primero te quitan la voz, luego la razón y finalmente la dignidad. Esa noche decidí visitar mi vieja casa. Le pedí a Rodrigo que me acompañara porque no quería ir sola. Caminamos despacio por las calles del barrio donde pasé casi toda mi vida. Todo me parecía más pequeño, más triste. Las fachadas, los árboles, las voces lejanas de los niños jugando, todo tenía ese aire de cosa ajena que antes fue propia. Cuando llegamos a la puerta, el corazón me dio un vuelco. La pintura estaba descascarada, las ventanas cubiertas de polvo, pero para mí seguía siendo hermosa. «Aquí me enamoré», le dije a Rodrigo. «Aquí nació mi hija. Aquí enterré a mi marido. Aquí aprendí que el tiempo no cura nada, solo enseña a vivir con la herida». Él me escuchó en silencio. «¿Quiere entrar?», preguntó. «No, no todavía. Quiero recordarla así, intacta en mi memoria». De regreso, paramos en una cafetería pequeña. Rodrigo pidió café para los dos y se quedó mirándome un rato. «Sabe qué admiro de usted, doña Elena, que no se ha convertido en lo que ellos quisieron, una sombra». Sonreí con ironía. «A veces me siento justo eso». «No, usted es una mujer que resistió el olvido, y eso vale más que cualquier herencia». No supe qué contestar. Aquel joven me hablaba con un respeto que hacía años no sentía, y en ese momento entendí algo que me hizo llorar. Había personas capaces de dar cariño sin la obligación de la sangre. Familia no siempre era quien nacía de uno, sino quien te tendía la mano cuando los otros te soltaban. Al día siguiente me levanté temprano. El cielo estaba claro y el aire olía a bugambilia. Decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Abrí mi maleta, saqué los pocos papeles que quedaban míos y busqué entre ellos el testamento viejo que había redactado años atrás, cuando todavía confiaba en Lucía. Lo rompí sin titubear. Esos pedazos cayeron al suelo como hojas secas. En su lugar, empecé a escribir uno nuevo. Dejo constancia. Escribí con mano firme de que mi propiedad, mi casa, mis pertenencias y lo poco o mucho que me quede no serán para quienes me negaron amor, que sirvan, en cambio, para aliviar la soledad de otros viejos como yo, que mi historia no se repita. Lo firmé con mi nombre completo, sin lágrimas. Sentí que acababa de liberarme de una cadena invisible. Cuando Teresa vino por la tarde, le conté lo que había hecho. Me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Eso que hizo requiere valor, Elena. No todos se atreven a renunciar a la sangre». «No renuncio, Teresa. Solo dejo de insistir. El amor no se ruega». Ella asintió. «¿Y a quién piensa dejarle todo?» «A un hogar de ancianos, a los que no tienen a nadie, a los que, como yo, creyeron que la vejez era el momento de recibir cuidado y descubrieron que era el tiempo del olvido». Teresa se secó una lágrima. «Entonces, su vida no habrá sido en vano». Los días se volvieron más livianos. Había algo en mí que se enderezaba, que se levantaba con dignidad. Ya no tenía miedo de los gritos ni de las discusiones. Cuando Lucía se molestaba, yo solo la miraba con calma. Un día,
Al verme tan tranquila, me dijo: «Ya ni siquiera te defiende, mamá. Antes, por lo menos, llorabas». «Ya no tengo lágrimas, hija. Las usé todas. Eres cruel». «No, solo aprendí de ti». Su rostro se endureció, pero esta vez no me importó. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Rodrigo vino a visitarme una mañana con una carpeta nueva. «Aquí está el documento oficial. Su propiedad está completamente libre, registrada a su nombre. Nadie puede tocarla». Le agradecí, y cuando se fue, me quedé sola, mirando el papel. Era un simple documento, tinta sobre papel, pero significaba tanto. Era la prueba de que todavía existía legalmente, que alguien en algún lugar reconocía mi nombre. Pero más allá de eso, era el símbolo de algo más profundo. Había recuperado mi historia. Esa noche soñé con Rafael. Estábamos en el patio de nuestra vieja casa, los dos jóvenes otra vez, riendo bajo el sol. Me decía: «Ya ves, Elena, no todo lo que se pierde se muere». Al despertar, tuve ganas de llorar, pero en lugar de lágrimas, sentí una serenidad dulce, como si él realmente hubiera estado ahí, orgulloso de mí. A partir de entonces, empecé a escribir cartas, una para cada nieto, otra para Lucía, y una más para Rodrigo y Teresa. No eran testamentos, eran despedidas. Quería dejar palabras que pesaran más que cualquier herencia. A mis nietos les escribí: «No culpo su juventud. Solo espero que la vida les enseñe que la indiferencia también mata». A Lucía le escribí con calma: «No me robaste la casa, hija. Me robaste la ilusión. Pero aún así te perdono, porque no quiero llevarme odio en el alma. Solo espero que algún día entiendas lo que hiciste». A Teresa le dejé una carta distinta: «Fuiste mi familia cuando mi sangre se volvió extraña. Que tu bondad te devuelva lo que el mundo te quitó». Y a Rodrigo: «Gracias por recordarme que la justicia también puede tener rostro humano». Una tarde, mientras doblaba esas cartas, Lucía entró de improviso en mi cuarto. Me vio con los papeles y los arrancó de mis manos. «¿Qué es esto?» «Nada que te interese». «Claro que me interesa. ¿Por qué siempre estás escondiendo cosas?» «Porque aprendí de ti». Ella se enfureció. «¿Sabes qué, mamá? Estoy harta de tus actitudes. Te haces la víctima, pero la que arruinó mi vida fuiste tú. Siempre fuiste un peso. Nunca tuve libertad». Me quedé inmóvil. «Peso, Lucía. El mismo peso que te alimentó, que te educó, que te pagó la carrera. Si eso es peso, bendito sea el amor que carga». «No, mamá, tú no entiendes. Yo solo quería vivir tranquila, pero tú siempre estás ahí, con tus dramas, tus quejas, tu culpa. Me enfermas. Entonces ya no te molestaré más. ¿Qué quieres decir?» «Que mañana me voy». Su rostro cambió. «¿A dónde?» «A un lugar donde no moleste. A donde van los viejos cuando ya no sirven». Ella palideció. «No seas exagerada». «No, solo estoy cumpliendo tu deseo». Esa noche empaqué mis cosas. Pocas: mi ropa, mis cartas, el retrato de Rafael, el cuaderno de notas. Teresa me esperaba al día siguiente para llevarme con ella. No dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los pasos de Lucía por el pasillo. A medianoche entró a mi cuarto. Pensó que dormía. Se acercó y me miró unos segundos. No sé qué vio, pero suspiró. «No quise llegar a esto, mamá.
murmuró. Entonces, no llegues. Pero ya era tarde. Al amanecer, el sol se filtró por las cortinas. Me levanté, me peiné con calma, doblé las sábanas, acomodé la almohada y salí. No volteé atrás. Teresa me esperaba en la puerta con el auto encendido. ¿Lista? Más que nunca. ¿Y tu hija? Dormida, como siempre. Nos fuimos en silencio. Mientras el coche avanzaba, miré por la ventana y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Dejaba atrás la casa del desprecio, pero también dejaba el miedo. Llegamos a casa de Teresa, una casa modesta, llena de plantas y fotos. Aquí puede quedarse el tiempo que quiera, me dijo. No me debe nada. Te debo mi vida, respondí. Esa noche cenamos juntas, reímos. Hacía años que no me reía así, sin miedo. Antes de dormir, me miré al espejo y vi a otra mujer. No más víctima, no más madre doliente, sino alguien que había sobrevivido. Pasaron las semanas. Rodrigo venía de vez en cuando a visitarme, y entre los tres planeamos el destino de mi herencia. No quería morir sin dejar algo bueno atrás. Decidí donar parte de mi casa a una fundación de ancianos y otra a un centro de educación rural. Quiero cerrar el círculo, le dije a Rodrigo. Comencé enseñando. Terminaré ayudando a los que enseñan. Él sonrió. Eso es justicia poética, doña. No, hijo. Es la única justicia que me queda. Con el tiempo, supe que Lucía y Andrés estaban desesperados. Intentaron contactarme varias veces, pero no contesté. Rodrigo me contó que el rumor del juicio se había extendido, que muchos vecinos hablaban de la maestra que denunció a su hija. No me enorgullecía, pero tampoco me avergonzaba. A veces, la verdad, aunque duela, es el único modo de rescatar la dignidad. Una tarde recibí una carta anónima en el buzón. Era de Lucía. La reconocí por la letra. Decía: «Mamá, no entiendo por qué me odias. Todo lo que hice fue por amor. Estoy perdiendo todo. Y tú eres la causa. ¿Qué clase de madre destruye a su hija?» La leí 3 veces, sin rabia, sin sorpresa. Luego la guardé en un cajón. No la respondí. Hay cartas que se contestan con silencio. Así fue como descubrí que la verdad, cuando se asume sin miedo, no necesita gritar. Bastó con que yo me mantuviera firme para que el mundo empezara a moverse. Lucía perdió el control sobre mis bienes. Los nietos dejaron de venir. Pero en cambio, gané algo más valioso: el respeto de mí misma. Y eso, en la vejez, es una victoria que vale todas las batallas. Ahora sé que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega como una calma, como una certeza silenciosa de que lo correcto finalmente se hizo. Y esa calma, después de tanto dolor, era el regalo que la vida me debía. El día que decidí volver a mirarla a los ojos, amaneció nublado, como si el cielo también supiera que algo importante estaba por suceder. No fue una decisión impulsiva, sino una necesidad que había crecido dentro de mí, como una semilla obstinada. Habían pasado varios meses desde que me fui de su casa, y aunque mi cuerpo se había fortalecido, el alma seguía cargando el peso del silencio. Teresa insistía en que no era necesario enfrentarla, que ya la justicia se había encargado de todo. Pero yo sabía que la ley no podía limpiar lo que quedaba manchado dentro del corazón. La herida no estaba en los papeles, sino en la sangre.
Esa mañana me puse mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para las misas o las ocasiones serias. Me peiné con calma, me coloqué los pendientes de perla que fueron de mi madre y miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía arrugas, canas y cicatrices, pero también tenía dignidad. Ya no era la viuda débil ni la madre humillada, era la maestra, que había enseñado a tantos a escribir su nombre, y que ahora, al final de su vida, por fin escribía el suyo con letras firmes. Rodrigo llegó puntual. «¿Está segura, doña Elena? ¿Podemos resolver todo sin verla?» «No, hijo. Esto no es asunto de abogados, es de almas». Entonces la acompaño. Teresa insistió en ir también. «No quiero que enfrente sola a esos demonios». «No son demonios, Teresa, solo son los míos». El camino hacia la casa de Lucía me pareció más largo que nunca. Cada esquina me traía recuerdos. La tienda donde comprábamos pan los domingos, el parque donde jugaba mi hija cuando era niña, la iglesia donde lloré el día que enterramos a Rafael. Todo estaba igual, y, sin embargo, todo había cambiado. Cuando llegamos, el portón estaba entreabierto. En el patio se escuchaban voces. No esperaban mi visita. Entré sin anunciarme. En la sala estaban Lucía, Andrés y los muchachos, discutiendo. Al verme, todos se quedaron inmóviles. «Mamá», dijo ella con un hilo de voz, «no te esperaba». «Lo sé. ¿Qué haces aquí?» «Vine a despedirme». Nadie entendió al principio. Me senté en el sofá con calma. Rodrigo y Teresa se quedaron detrás, en silencio, como testigos. Saqué de mi bolso un sobre y lo coloqué sobre la mesa. «Este es mi testamento», dije. «Ya está registrado. Quiero que lo escuches, Lucía». «¿Testamento? Mamá, no digas tonterías». «No son tonterías. Son palabras finales». Tomé aire y leí despacio, con voz firme. «Yo, Elena Morales, declaro que mi casa, mis pertenencias y mis ahorros serán destinados, tras mi muerte, a la Fundación Santa Teresa para Ancianos sin Familia y al Centro de Educación Rural de San Miguel. Dejo constancia de que ninguna parte de mi patrimonio pertenecerá a mis descendientes, no por rencor, sino porque no quiero que el amor, que no se dio en vida, se disfrace de interés después de la muerte». El silencio fue total. Los nietos bajaron la mirada. Lucía palideció. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Una venganza?» «No, hija, es justicia». «Nos estás dejando sin nada». «No los dejo sin nada, les dejo mi ejemplo. Si lo entienden, tendrán más que dinero». «No puedes hacer esto. Soy tu hija. Precisamente por eso lo hago, porque ser hija no te dio derecho a humillarme». Andrés se levantó, furioso. «Esto es una locura. No tiene derecho». Rodrigo intervino con calma. «Tiene todo el derecho, señor. Todo está legalmente en regla. ¿Y quién eres tú para meterte?» «El abogado que ella eligió cuando ustedes intentaron robarle». Lucía me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. «¿Robarte? Esa no era la intención. Solo quería ayudar». «¿Ayudarme vendiendo mi casa? ¿Ayudarme deseando mi muerte?» Su boca se abrió, pero no salió palabra. Entonces, con una serenidad que ni yo sabía que poseía, le dije: «Ustedes ya dijeron que preferían que yo muriera. Pues bien, hoy muere la madre que los protegía. La que queda, la mujer, ya no les pertenece». Teresa me tocó el hombro.
Pero yo no lloré. Lucía comenzó a sollozar, primero en silencio, luego con desesperación. «No digas eso, mamá. Perdóname». «No quise». «Sí quisiste, hija. Y no te juzgo. A veces el amor se muere de cansancio. El tuyo se cansó antes que el mío». Me acerqué a ella. Le tomé la cara entre las manos. «No vine a maldecirte. Vine a decirte que te perdono». Pero el perdón no devuelve lo perdido. Solo limpia el alma de quien lo da. Andrés se levantó abruptamente. «Vámonos, Lucía. No tienes por qué escuchar esto». «Sí, tiene que escuchar», dije, «porque esto es lo único que le voy a dejar. La verdad. Me fallaste, hija, pero no me rompiste. Me quitaste todo, menos la dignidad. Y esa no se hereda ni se roba». Uno de mis nietos, el mayor, rompió el silencio. «Abuela, yo no sabía todo eso». «Lo sé, hijo. No te culpo. Solo prométeme que cuando crezcas, no repitas lo que viste». Él bajó la cabeza y asintió con lágrimas. El menor, temblando, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo breve, pero suficiente para salvar algo en mí. Quizás en su corazón aún quedaba una chispa de humanidad que el tiempo no había apagado. Lucía me miró como si me viera por primera vez. «¿Dónde aprendiste a ser tan dura, mamá?» «De ti, hija, de tus silencios, de tus desprecios. Pero no soy dura, soy libre». Saqué un segundo sobre y se lo tendí. «Aquí tienes una copia del fallo del juez. La casa es mía. No insistas más. Está en buenas manos, aunque no sean las tuyas. Si algún día necesitas techo, búscalo en tus propios actos». ¿Qué quieres decir? Que el techo del amor no se construye con ladrillos, sino con respeto. Por un momento, nadie habló. Se escuchaban solo los sonidos de la calle, el ladrido de un perro, un auto que pasaba. Rodrigo cerró su carpeta y me miró. «¿Quiere que nos retiremos, doña Elena?» «No aún. Quiero despedirme». Caminé hasta la puerta, y antes de salir volví a mirar a mi hija. «Lucía, todavía estás a tiempo de ser mejor mujer de lo que fuiste hija. No por mí, sino por ti. El remordimiento envejece más que la edad». Salí al patio. El aire olía a lluvia. Teresa me tomó del brazo. «¿Está bien?» «Sí, Teresa. Ya terminé mi clase más difícil». Caminamos hacia el auto en silencio. Detrás, escuché los sollozos de Lucía. No volteé. Algunas lágrimas merecen caer solas. De regreso a casa, el cielo se abrió en un atardecer dorado. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el sol teñía todo de un color nuevo, cálido, casi esperanzador. Rodrigo me preguntó si estaba satisfecha. «No sé si esa sea la palabra», le dije. «No busco satisfacción, busco paz. Y hoy, por fin, la siento». Esa noche me senté a escribir en mi cuaderno, como hacía desde que comenzó todo. Las palabras fluyeron con calma, sin rabia, sin tristeza. Hoy cerré un ciclo, escribí. Le hablé a mi hija no como madre, sino como mujer. La miré con compasión, no con rencor. Entendí que el perdón no es absolver al otro, sino liberarse del peso de esperarlo. Afuera llovía. El sonido del agua golpeando el techo era como una bendición. Me preparé un café y lo bebí despacio, mirando las gotas correr por la ventana. Pensé en Rafael y sentí que, de algún modo, también él estaba presente.
sonriendo desde ese lugar donde el amor no se marchita. Al día siguiente, Teresa me llevó a la fundación de ancianos, donde planeaba dejar mi legado. Era una casa grande, con olor a pan recién hecho y risas suaves. Los viejos me recibieron con abrazos, con historias, con canciones olvidadas. En sus ojos vi lo que había estado buscando: humanidad sin interés. «Aquí se va a sentir en casa», me dijo la directora. «No vine a vivir aquí, vine a ayudar», respondí. «Pero si algún día el destino quiere, no me importaría quedarme». De regreso, Teresa me preguntó si no me dolía haber dejado todo atrás. «El dolor se quedó en aquella casa», le dije. «Lo que traigo ahora es ligereza. Por primera vez en años, no me pesa el alma». En los días siguientes, supe que Lucía intentó apelar mi decisión. Rodrigo me lo contó con pesar, pero el juez rechazó su solicitud. «El caso está cerrado», dijo. «La ley le dio la razón». Sonreí. La ley, al fin. Pero el corazón ya me la había dado antes. Esa noche abrí la carta que había escrito meses atrás para Lucía y la volví a leer. No le agregué nada. Solo la guardé de nuevo, convencida de que, tarde o temprano, la vida se encargaría de hacerle llegar el mensaje, no en papel, sino en lección. Pasaron los días. Los nietos dejaron una flor anónima en la puerta de casa de Teresa. Supe que era de ellos por la letra del papelito. «Gracias, abuela, por todo. Perdón. No los llamé, no los busqué». A veces, el perdón verdadero consiste en dejar que el otro se acerque solo cuando esté listo. Una tarde, Rodrigo me pidió que diera unas palabras en un pequeño acto que la fundación organizó para agradecerme la donación. Había periodistas, vecinos, voluntarios. Me temblaban las manos, pero hablé sin miedo. «No soy una heroína», dije. «Solo soy una mujer que aprendió que el amor sin respeto es un espejismo. La vida me enseñó tarde, pero me enseñó. Y si mi historia sirve para que otra madre no se calle, entonces mi dolor habrá valido la pena». Aplausos. Rostros emocionados. Teresa llorando entre el público. Y en ese instante supe que mi voz, la misma que un día fue silenciada, había encontrado su eco. Al volver a casa esa noche, dejé el vestido azul colgado junto a la ventana. Era el mismo con el que había enfrentado a Lucía. Lo miré con ternura. No lo volvería a usar, pero tampoco lo guardaría. Quería verlo cada mañana, como recordatorio de que incluso una mujer herida puede ponerse de pie. Y así, con el corazón más liviano que nunca, comprendí que no hacía falta venganza. La verdad dicha con calma puede ser el castigo más noble. No destruí a nadie. Simplemente mostré el reflejo de lo que ellos habían hecho. La justicia no rugió, susurró. Y ese susurro bastó para poner a cada quien en su lugar. Cuando me fui a dormir, escuché el viento mover las cortinas y pensé en las palabras que cerrarían mi historia. No una frase de rabia, sino de gratitud. «Gracias, vida, por dejarme llegar al final sin rencor. Prefiero morir en paz a vivir sin alma». Apagué la lámpara, respiré hondo y, por primera vez en muchos años, me dormí sin miedo a soñar. A veces, cuando despierto antes del amanecer, me quedo mirando el cielo por la ventana y pienso que la vida, incluso después de tanto dolor, todavía puede ser hermosa. Ya no vivo con Teresa, aunque la visito cada semana.
Me mudé a una habitación pequeña dentro del hogar al que doné mi casa. No vine como benefactora, sino como una más, una de esas viejas que caminan lento, que se sientan al sol y hablan con los recuerdos. Aquí el tiempo pasa sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo no me duele. El aire huele a pan y a tierra mojada, y cada rostro que encuentro me devuelve un pedacito de fe. Los demás residentes me llaman Doña Elena la maestra. Algunos me piden que les lea, otros que les ayude a escribir cartas para hijos que ya no responden. En sus historias encuentro la mía repetida una y otra vez. Hijos que olvidaron, promesas rotas, amores que se enfriaron, pero también hay risas, juegos de dominó, tardes de música. He aprendido que en la vejez también se puede empezar de nuevo, solo que el amor que se da ya no busca retorno, sino sentido. A veces, cuando llega Rodrigo, nos sentamos en el jardín a tomar café. Me cuenta de sus nuevos casos, de los viejos que defiende, de cómo cambió su manera de ver la justicia desde que me conoció. Yo lo escucho con cariño, y en silencio pienso que quizá el destino lo puso en mi camino para que comprendiera que la verdadera defensa no siempre se gana en tribunales, sino en el alma. Usted me enseñó más que cualquier maestro, me dice a veces. No te equivoques, hijo, le respondo. Solo te mostré lo que nadie me enseñó a mí, a no confundir amor con deuda. Teresa también me visita, trae pan dulce y flores del mercado. Nos sentamos juntas bajo el árbol grande del patio y hablamos poco, porque entre nosotras el silencio ya es suficiente. Parece otra, Elena, me dice. Lo soy, Teresa. Dejé de ser una mujer que esperaba. Ahora soy una que agradece. Ella sonríe, y en su sonrisa encuentro el hogar que busqué toda la vida. Un día llegó una carta. La trajeron los nietos. Vinieron ellos mismos, los dos, ya adolescentes, más altos, más serios. Los vi entrar por la reja con cierta timidez. «Abuela», dijo el mayor, «mamá nos pidió que te entregáramos esto». Era un sobre blanco, sin remitente, pero reconocí la letra. Me quedé un instante en silencio antes de abrirlo. Adentro, una hoja doblada con apenas unas líneas. «Perdóname, mamá. No supe ser hija, pero aprendí lo que es perderte. Espero que donde estés encuentres la paz, que yo aún no hallo. Lucía». No lloré, las lágrimas se habían ido hace tiempo. Solo sentí una ternura inmensa, un alivio profundo, como si el viento me quitara un peso que llevaba años sobre los hombros. Díganle a su madre, les dije, que ya está perdonada, no porque lo merezca, sino porque lo necesita. Los muchachos me abrazaron, y en ese gesto entendí que la historia, por fin, se cerraba sin odio. Desde aquel día no volví a tener pesadillas. Duermo tranquila, soñando con Rafael en aquel patio lleno de luz, donde el tiempo no existe, y los dolores ya no pesan. A veces lo veo sentado junto al viejo limonero, esperándome con la misma sonrisa con que me despedí de él. Sé que algún día volveré a ese patio, y que cuando llegue me tomará de la mano y me dirá, «Ya estuvo, Elena. Ya enseñaste lo que tenías que enseñar». A veces pienso que la vida me dio un papel más grande del que imaginé. Fui madre, maestra, esposa, y también ejemplo involuntario de lo que no debe callarse.
no busqué venganza, solo verdad. Y aunque la verdad dolió, también me liberó. En el fondo, todos venimos a este mundo para aprender a soltar los bienes, el orgullo, los hijos, los miedos. Al final, solo queda uno mismo, y eso, descubrí, es suficiente. Cada mañana doy una pequeña clase en el hogar. Les leo poemas o les enseño a escribir sus nombres con letra firme. Algunos tienen manos temblorosas, otros casi no ven, pero cuando terminan, sonríen. Es entonces cuando entiendo que aún puedo enseñar algo, que mientras uno pueda escribir su nombre, todavía tiene historia. En una de esas clases, una anciana me preguntó, ¿y usted, doña Elena, qué haría si su hija viniera a buscarla? Me quedé pensando. La abrazaría, respondí, pero no para recuperar lo perdido, sino para que ella recuerde lo que un día tuvo. El perdón no revive, solo ilumina. Por las noches, antes de dormir, leo mi cuaderno, ese que llené con toda mi vida. Está gastado, con las páginas arrugadas y las letras torcidas, pero ahí está mi verdad, completa. A veces lo dejo abierto sobre la mesa, por si algún día alguien lo encuentra. No para que me compadezcan, sino para que aprendan que una madre también puede renacer después del abandono. El hogar está lleno de flores. En el jardín hay una placa nueva de bronce colocada por la fundación. Dice, en memoria de doña Elena Morales, maestra de la vida, que enseñó que la dignidad es el último refugio del alma. Cuando la vi, sonreí, no porque me sintiera importante, sino porque entendí que mi nombre, aquel que quisieron borrar, ahora florecía en un lugar donde nadie me olvidaría. De vez en cuando llegan voluntarios jóvenes. Les cuento mi historia, y ellos se conmueven. Algunos lloran, otros me abrazan. Yo les digo siempre lo mismo. No esperen a que sus padres se mueran para amarlos. El cariño no se guarda, se da a tiempo. Después, solo queda la culpa. Ellos asienten, y me alegra pensar que quizá mi voz sirva de advertencia para que otra historia no termine igual. Ahora, camino despacio, con el bastón que Rodrigo me regaló. En la punta tiene grabadas las iniciales EM, para que nunca olvide quién soy. Me gusta pensar que cada paso que doy deja una huella pequeña, pero firme. No sé cuánto tiempo me queda, pero ya no me asusta. He aprendido que morir no es perder, es cerrar el cuaderno después de haber escrito la última lección. Esta noche, mientras el viento mueve las cortinas y el hogar se llena de silencio, siento que mi historia está completa. No hay rencor, no hay tristeza, solo una calma inmensa que me abraza por dentro. Si mañana ya no despierto, que nadie llore. Que digan simplemente, Doña Elena murió en paz, porque aprendió a vivir con la verdad. Y si alguna vez alguien pregunta, ¿qué fue de aquella madre a la que su hija le dijo, prefiero que mueran? Que respondan así, murió viva, con el alma limpia y el corazón libre, porque esa, y solo esa, fue mi victoria.